Hey, ¿qué tal? Siempre me veo súper desenfocado, pero el día de hoy estoy bien contento y bien emocionado porque no estoy solito. Estas entrevistas se ponen cada vez más interesantes y creo que este tema les va a interesar a muchos de ustedes, sobre todo porque nos ha tocado vivirlo, pero la forma en que nos cuentan las historias, las crónicas y los relatos en este libro está bien interesante y pues uno de los autores, Danush Montaño, está aquí con nosotros. Así que Danush, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Todo perfecto, te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues ahorita que nos estábamos conectando así detrás de cámaras, te decía, ¿no? Que me siento como en justamente el capítulo que te tocó o que escribiste tú y que colaboraste, ¿no? ¿Cuánto tiempo se perdió entre que aprendíamos o no a utilizar Zoom, Meet, cualquiera de estas plataformas? Y pues venos ahora ya todos unos expertos conectándonos luego, Beto con audífonos, yo con micrófono. Nos hemos profesionalizado en estas cuestiones virtuales. Pero bueno, una vez dicho esto, pues a mí me gustaría mucho que empezáramos contando tu fragmento de libro en donde nos cuentas de una fiesta bien particular, que yo creí que en algún momento era un meme entre mis amigos y por lo visto varios pudieron vivirlo. Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo estuvo esta fiesta? Sí, bueno, como dices, es una de las partes de este libro de COVID-19 y se llama Pandemias y PowerPoints. Y pues básicamente es una crónica de algo que me tocó vivir al inicio de la pandemia, cuando pues ya estábamos encerrados, ya estábamos cada quien en su casa, bueno, los que podíamos tener el privilegio de hacer eso, Claro. obviamente, y, y pues eso trajo consigo alejarnos, ¿no? De nuestros amigos, de las interacciones sociales normales, de salir al bar o salir a caminar, etcétera. Entonces, pues se buscaron otras maneras de socializar y hubo estas borracheros que se hicieron a través de Zoom y reuniones familiares a través de Zoom y también esta que es muy particular, que es la fiesta de PowerPoint. Y yo di con ella a través de Twitter, yo me la vivía en Twitter al inicio, todavía, pero más en la pandemia, Claro. eh, por, pues, por ocio y para estar sentido que estoy comunicándome con alguien, ¿no? Y uno de mis contactos ahí de Twitter, que yo no la conocía, solamente la seguía, puso ahí la invitación de, los invito a una fiesta de PowerPoints, que básicamente consistió en que 15 personas dijeron yo y mandaron en un grupo de Telegram los temas que iban a tratar, ¿no? El chiste era reunirnos en una sesión de Zoom y por turnos ir compartiendo pantalla y exponer por PowerPoint algún tema. Ok. Y pues la cosa, lo que estuvo bonito es que todos escogieron temas que no necesariamente, bueno, que no tuvieron nada que ver con la pandemia, ¿no? Entonces eran tiempos en los que todo el día estabas recibiendo cosas en WhatsApp sobre Sí. tantos muertos o teorías de conspiración o miedo y que no va a haber vacuna, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, al menos creo que duró 4 horas la sesión, sí duró bastante. Ok, o sea, técnicamente lo que les habría cobrado un salón la fiesta completa de boda, 15 años o algo así, Sí, ¿eh? O sea, sí, esta chica era de las primeras personas en tener suscripción a Zoom, ¿no? No sé si se ajá. acuerdan que al inicio, pues muchas personas no tenían suscripción, entonces les acababa la sesión a la hora y tenías que volverte a meter, ¿no? Sí, Ella algunos todavía tenía, no la tenemos, de hecho, ¿eh? sí, Es como de, oye, sí nos está volvemos caro. a conectar en ese mismo, en unos 5 minutos. Sí, sí, sí. De hecho, yo daba clases y al inicio pues no teníamos el dinero para la sesión de Zoom, entonces pues, teníamos que estar reiniciando la clase cada momento, ¿no? Sí. Pero bueno, ella tenía la sesión y pues, nos chutamos las 4 horas seguidas de ver PowerPoints de temas súper aleatorios y entre ellos el que yo expuse, que pues, yo daba clases de filosofía en ese momento, pues Ujú. traté de vincularlo un poco con mi tema y seleccioné eh, analizar las canciones de ABBA, de este grupo sueco de pop, Claro, no que sé si está de lo vuelta recuerdan. aparte este año, o sea, Y no es sí, poca cosa. yo estoy muy emocionado, la verdad. Yo también. Si vieron Mamma Mía, pues saben de qué hablo. Y pues el chiste era como agarrar canciones de ABBA y analizarlos desde la filosofía. O sea, era una jalada, era hacer chiste, ¿no? Realmente nada serio, pero pues era eso, ¿no? Y también hubo otros temas
chistosos, como un cuate que estaba rediseñando las divisiones geográficas y territoriales de México, entonces decía que Jalisco debería ser absorbido por Colima y que cosas de ese estilo, ¿no? Que no debería existir Aguascalientes y Ahí daba sus está. razones. Ahí te voy a Sí. detener yo porque a mí lo que me interesa es que, bueno, ya más o menos ya escucharon de qué se trata, para los que nos están viendo, escuchando, no sé en qué plataforma anden. Pero pues sí, o sea, en realidad, así como nos lo cuenta Danush ahorita de viva voz, es bien interesante cómo se va desarrollando una crónica, ¿no? Entonces, muchas veces, y siempre lo digo, ¿no? O sea, los géneros narrativos que aquí nos encanta tanto en Relatos a Granel, pues tienen como su propio estilo, su propio toque, la forma en que uno se los apropia y los hace tan personales, y la crónica pues tiene, pues independientemente de los toques periodísticos que pueden encontrar en algunos otros textos también, pues es algo que la persona que lo escribe realmente vivió, ¿no? Entonces, para mí es bien divertido ver cómo nos vas contando la construcción de tu exposición, cómo escoges las canciones que van a conformar esa exposición, ¿no? Y pues yo quiero que voy a dejarle de sorpresa a los demás que tengan oportunidad de leer el libro, pues qué otros temas presentaron por ahí, porque fíjate que apenas antes de salir de la grabación me acabo de bañar, entonces sí también dije, no, me tengo que secar bien el cabello, un guiño chiste por ahí, entonces sí es bien particular ver cómo esta pues experiencia, digámoslo así, que nos ha tocado vivir en todo el mundo, nos ha marcado de muchas formas, ¿no? Y evidentemente sí fuimos muchos los privilegiados que tuvimos oportunidad de quedarnos en casa, ¿no? Pero eso no quita que las historias pues son al mismo tiempo tan diversas como todas las personas, entonces pues a mí me gustaría ahora que nos contaras un poquito de ti, ¿no? Ahorita lo que nos platicabas así de que en ese momento dabas clases de filosofía, aunque pueda parecer a chiste, no cualquiera puede hacer una presentación PowerPoint sobre filosofía y canciones de ABBA, o sea, unir dos nodos tan distantes y hacerlo ameno y hacerlo divertido y aventarse una sesión de 4 horas en donde gente está compartiendo cosas personales o cosas del trabajo, pues cuéntanos un poquito de ti, Danush. ¿Cómo fue a qué te dedicas? ¿Cómo es que te acercaste ahora sí a este proyecto? ¿Te invitaron? ¿Tú mandaste el texto tierra adentro? ¿Cómo fue que esta crónica llegó a finalmente unos meses después ahora estar publicada por esta bonita antología? Sí, pues bueno, yo soy licenciado en filosofía y pues ahí como que se explica un poco lo de por qué escogí lo de filosofía y por qué estaba dando clases de filosofía, pero lo de cómo llegué a escribir esto, pues llevo escribiendo pues gran parte de mi vida y ya seriamente a partir del 2015 cuando obtuve la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y ya después tuve Fonca y en el 2020 durante la pandemia el estar encerrado me sirvió para concentrarme y terminar un libro de cuentos y ese libro afortunadamente ganó el Julio Torri de cuento breve y ya va a salir en noviembre, entonces ojalá Emoción. me puedas Obviamente vas a entrevistar estar para entonces. aquí vas a tener las puertas abiertas para que nos Perdón que volvamos me a meta platicar y que otra me vez. No, autoinvite. para nada, para nada. Además, el premio ya es como de esos premios consagrados dentro de Sí. nuestro país, entonces no cualquiera lo gana. Mira, yo te lo iba a preguntar, pero pues ya de todos modos lo dijiste, eso está súper bien. Entonces, en noviembre, atentos todos, tenemos la primicia de Relatos a Sí. Granel. Y bueno, pues ya tenía como la trayectoria o bueno, pues ya estaba dentro de, digamos, de la onda de escribir y ya había mandado textos a tierra adentro. Y luego tuve esta experiencia de la fiesta de PowerPoint y una amiga mía que también es escritora, está Aura García Junco, me dijo, oye, pues deberías escribir una crónica y mandarlo a tierra adentro porque pues están publicando ahorita puras cosas de COVID-19, ¿no? Sí. Y lo hice y le gustó mucho al editor y la publicó y en esos tiempos, como dije, pues estaban publicando muchísimas cosas en la revista de Tierra Adentro sobre el COVID-19 de diferentes ensayos, crónicas, testimonios y de ahí viene todo el contenido de este libro, ¿no? Se seleccionaron 15 de esos textos que se publicaron en esos tiempos y entre ellos en parte el mío, ¿no? Entonces, pues sí, de ahí viene la onda de por qué escribo y de por qué filosofía, ¿no? Me encanta cómo a veces las letras siempre nos van como hermanando, ¿no? En la forma de contar historias. Y bueno, evidentemente no es lo mismo escribir crónica, lo que decía hace ratito, que escribir cuento. Entonces, pues, ¿cómo te sientes? Digo, cambiando igual, aprovechando que ya lo platicamos de cuento, ¿para ti qué es más sencillo como creador literario?
hablar desde tu perspectiva personal, que algo viviste, ¿no? A lo mejor aquí fue algo gracioso, pero por ahí había ahí un testimonio incluso de un colega que escribía las vivencias de una médico en los primeros días de la pandemia, ¿no? Y es fuertísimo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de las fotos en donde, que de hecho una foto mexicana estuvo en el WordPress Forum, ¿no? De una doctora que tiene toda la marca de los lentes muy apretados, con su careta, ¿no? Pues esa historia básicamente nos la cuentan y es la historia de muchos médicos que sin ellos no estaríamos probablemente aquí platicando muchos de nosotros. Entonces, pues la pregunta, perdóname que me desviara, es para ti, ¿qué es más cómodo? ¿Escribir cuento, que tal vez puedas partir desde una ficción fantasiosa o no, pero una crónica sí es más cercana? Bueno, ese texto que dices es el de Diego Durán, que es buenísimo, que está en segunda persona y entonces te mete en la piel de la enfermera. Él entrevistó a una enfermera en las primeras semanas de la pandemia y muy, muy fuerte el testimonio. Y en cuanto ya a tu pregunta, yo creo que depende muchísimo del texto y de la vivencia que quieres narrar, porque hay cuentos que pues, salen en una sentada y otros que llevas meses escribiendo y no sabes cómo terminarlos o cómo desarrollarlos, qué es lo que les falta, etcétera. Y también las crónicas, ¿no? O sea, también depende de cada situación. En cuanto a narrar algo muy cercano, por ejemplo, está Joan Didion, lo hace, ¿no? Con la muerte de su esposo, sí. En el año del pensamiento mágico, pero lo tiene muy cercano y se nota, ¿no? La cercanía. Y en cambio tienes otros cronistas como Vivian Gornick, que narra su relación con su madre ya a distancia, o sea, como años después de lo que está narrando de su relación con su madre. Y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho desde dónde estás narrando. No voy a decir que sea más fácil uno que otro, sino que lo que se logra expresar o transmitir es muy distinto. Por ejemplo, todo este libro pues viene de lo inmediato, ¿no? Se escribieron en los primeros meses. Entonces yo creo que sería muy distinto a que si nos juntamos otra vez todos los autores de estos textos a escribir dentro de 15 años nuestras vivencias del COVID-19. Saldría otra cosa completamente distinta, quizás más reflexionada, quizás menos, digamos, emotiva, o quizás menos apegada a las emociones, sino más bien a la reflexión. Uy, sí, y pues eso, ¿no? ¿no? Incluso. Sí. Me encanta que tú dices 15 años, pero en realidad ya pasó 1 año y 2, 3 meses más o menos y se siente muy distinto, ¿no? O sea, evidentemente esta cuestión de cómo iba creciendo en alguna de las historias también de estas videollamadas con personas en otros países, en Italia, no, es que están cerrando calles, es que están llegando los policías, ¿y por qué en nuestro país no está pasando eso? ¿Por qué el otro lo está haciendo bien y por qué el otro lo está haciendo más mal y por qué nosotros no somos como ellos, ¿no? Pues a la mera hora creo que el tiempo, ¿no? Nos ha ido como demostrando que algunas cosas no estuvieron tan mal, otras cosas pues se pudieron haber hecho mejor, pero todavía estamos como en este rango que a lo mejor, como dices, en 15 años tal vez nos volvamos a reunir, ¿no? O sea, reúnen los autores y es como, mira, tal vez esto no estaba tan errado, o aquí sí la regaron, o los gobiernos, o la regamos nosotros como personas, ¿no? Es bien interesante cómo cambia el tiempo de un momento a otro tan rápido. Sí, exacto. Y incluso como lector, ¿no? Leer estos, tú no me dejarás mentir, leer estos textos ahorita es raro, ¿no? Porque te das cuenta de muchas cosas que se te olvidaron, porque fueron tantos acontecimientos que nos estuvieron bombardeando y con intensidades varias, que pues quizás las fuimos olvidando, ¿no? Quizás se nos olvidó toda esta dinámica de quitarse toda la ropa antes de entrar por la puerta, ¿no? Y de que te bañaban en Lysol o cosas de ese estilo que pues ahorita ya no lo hacemos, ¿no? Pero en ese momento era la cotidianidad, pero la cotidianidad iba cambiando día con día, ¿no? Y creo que ese es el valor de escribir una crónica en los primeros momentos, porque se registran estos detallitos que quizás con los años no los pudieras registrar, ¿no? Creo que ese es el valor que tiene en general este libro, ¿no? Y el valor, digámoslo así, tal vez hasta histórico, ¿no? Sí. A pensar en el hecho de que una crónica, como le decía hace rato, en pensar, pues sí, de un rigor tanto personal, pero también de investigación. Hay quienes sí ponen fuentes así completamente. Esto lo saqué de tal y se puede consultar en tal lugar. En algún momento, cuando alguien esté haciendo la historia de COVID-19 y se encuentre con este libro, puede ser, pues, esos libros de la bibliografía citada importantes para describir cómo era una época, ¿no? En algún momento, y aquí casi no lo tocan en el libro, pero yo comentaba con una amiga, ¿no? Imagínate
las cuestiones de las generaciones, ¿no? O sea, creo que la generación boomer o la generación que, y no tanto como las generaciones en internet, sino las generaciones que les han tocado vivir y que nos cuentan nuestros abuelitos, ¿no? O sea, no, mejor mi abuelo me contó historias de la Revolución Mexicana porque le tocó vivirla cuando era niño, ¿no? A lo mejor un niño en Europa, su abuelo le contaba historias de cómo fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cómo vivieron la caída del muro de Berlín. Y sin embargo, nosotros estamos viviendo una generación que cuando, pues si tenemos sobrinos, nietos, generaciones más abajo, cuando sean niños y nosotros seamos mayores, porque seguimos siendo jóvenes, que aparte es bien sello característico de este libro, que todos son jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, ¿no? Pero en algún momento nos va a tocar contar esta historia, ¿no? Y nos van a preguntar, ¿cómo fue que viviste la pandemia, ¿no? Y tú ya te adelantaste. Puedes simplemente sacar el libro desde tu repisa de así, empezar a abrirlo y contarles, ¿no? A estas personas. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención justo con los de los que cierran, ¿no? O sea, también no todo es crónica, también por ahí hay una crítica, un texto bastante, pues, que fue como de las primeras cosas que se publicaron y aquí le hacen una crítica, ¿no? Pero a mí la que más me encanta es que mucha gente cree que las historias tienen que ser a través solamente de los textos, ¿no? Y creo que la parte gráfica muchas veces fue como bien importante para nosotros, para entendernos tal vez en Instagram, ¿no? O sea, yo al D lo sigo desde hace un buen rato, alguna vez nos encontramos en Creative Mornings, ¿no? Y esa tira yo no la vi publicada en Tierra Adentro, sino la vi justamente con él a través de Instagram, ¿no? Y ahora que me la reencuentro es como, ah, mira qué belleza, ya la tengo impresa, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí me gustaría que, así como yo digo, ah, pues el tuyo, porque es muy divertido, o tal vez el de la doctora, ¿no? Que nos cuenta porque es muy fuerte, o tal vez el del D, porque lo hace un poquito más esperanzador y un poquito más gráfico, son como mis consentidos, mis favoritos. ¿Cuál de todos estos relatos e historias recomendarías? Así como que dijeras, a ver, léanselo en desorden, no porque uno sea mejor que otro, pero a mí estos me llamó la atención por tal cosa. ¿En qué orden tú leerías tus primeros 3 textos o los primeros 3 textos escogerías así al azar tal vez? Digo, fuera de esta pregunta, yo recomendaría leerlo cronológico, o sea, tal cual de inicio a fin, porque está editado de una manera que va en cronología, ¿no? O sea, los primeros textos hablan de los primeros brotes del COVID, ¿no? Y están escritos por personas que estaban en Europa, ¿no? Por escritores que estaban en Europa y estaban viendo los primeros brotes. Ya después viene, pues, cómo se estancó la situación en México. Bueno, y primero cómo se presentó por lo de la enfermera, y ya se estancó con lo de cómo socializamos con mi texto, y cómo se dio con humor con otros textos que también lo analizan, y ya se termina con la nueva normalidad, que es el cómic del D, ¿no? Pero ya en cuanto a cuáles son mis favoritos, ya contestando de tu pregunta y no hacer trampa, a mí me voló la cabeza el de 5 instantáneas de Aldo Rosales, porque es, digamos, como pequeños vistazos con una prosa preciosa, de las otras formas en que se vivió la pandemia, ¿no? Se concentra en específico en las personas que pasan el día en la calle, ¿no? Que están pidiendo dinero o están vendiendo artículos afuera del metro, o ofreciendo sus servicios afuera de Catedral, en el Zócalo, que cómo vivieron ellos esta ausencia de gente y este miedo que estaba, pues, llenándonos a todos, y que nosotros, los privilegiados, de nuevo eso, lo experimentamos desde Twitter en nuestras casas viendo Netflix en pijama, ¿no? Fue muy distinto, y por eso yo creo que ese texto tiene muchísimo valor, no nada más por lo de la prosa que digo, que está brutal, me encanta, sino porque, pues, retrata eso, ¿no? Estas otras voces, otras miradas que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Que no las vemos, ¿no? Pues ese es de mis consentidos. Ahora que lo dices, creo que también de los míos, precisamente porque retrata, o sea, en que mucho del texto está entrecomillado precisamente porque es la entrevista, la voz que dicen. Por ahí el que más me impresionó fue el del taxista, ¿no? O sea, creo que muchos que llegamos a salir era, ay, qué miedo salir en metro, qué miedo salir. Entonces, cuando yo me veía obligado a salir en el trabajo, que no lo hacía con tantas ganas, porque en realidad no era necesario que fuera, señores del trabajo, que ya no es mi trabajo. O sea, sí, o sea, era cuestión como, pues vámonos cuidándonos en un taxi o en un Uber, un Cabify, que lo mencionan por ahí para no inventarle gol a nadie. Pero sí, o sea, es esta cuestión como de, pues ellos sí tenían que estar ahí, porque si no salía la papa, como dirían textualmente,
no tenían que comer. La mayoría de las personas en este país, porque sí es una mayoría, viven al día, ¿no? Entonces, sí es complejo y creo que sí, también secundo la emoción. ¿Cuál sería tu segundo texto? Híjole. No se vale decir que el tuyo. El mío, no sé. Híjole. Pues también me gusta el penúltimo, el de Cristina Soto Van der Plas, que se llama Ocupación Viajera del Presente, que habla de, pues es una crónica, ¿no? De sus experiencias ya trabajando en este tipo de economía de las aplicaciones, ¿no? Ella tuvo que conseguir un trabajo como repartidora de comida cuando ella es doctora en letras, creo que allá en Estados Unidos. Entonces, pues la academia se vio paralizada en esos tiempos, entonces obviamente tuvieron que recurrir a otros medios de conseguir dinero y ella tuvo que hacer esto, ¿no? Entonces, pues retrata una nueva normalidad y una nueva forma de trabajar, de conseguir la papa, como tú dices, ¿no? Y me gusta, se me hace un texto muy sincero, está bonito. Y ya tercero, pues yo, no solo porque es mi amigo, también obviamente eso tiene un valor, no, pero es válido, claro. El de Diego Rodríguez Landeros, que se llama Me inocularon el virus en Tepito y se activó un año después en el Picadero de Jamaica, o cómo pude evitar el contagio practicando la permacultura. Creo que tiene mucho sentido el humor y pues como siempre lo hace Landeros, quien lo haya leído, pues mete muchos datos históricos y ensayísticos que pues crean un monstruo raro en la literatura que es medio erudito, pero también absurdo y chistoso, ¿no? Entonces creo que también es una mirada fresca al COVID, ¿no? Sí, ese también me gustó. Y ahorita retomando el de Cristina, pues también es la única autora que tiene el gusto de repetirse, ¿no? Justo la crítica que decía hace rato, uno de los textos como más polémicos en cierto momento, porque fue como de, ay, que hay que sacar algo, ¿no? Pues está ahí la crítica y pues no quiero parafrasearla porque la verdad es que sí es como un texto pues un poquito más serio, podríamos decirlo, en comparación de algunos otros. Y bueno, pues ya ahí espero que se les haya hecho como ganas como de tenerlo en sus manos. La verdad es que es muy buen texto o muy buena selección de textos, ¿no? Eso es lo divertido de esto. Y estoy casi seguro que todos los que nos estén escuchando se van a identificar con uno o con otro, ¿no? Porque a lo mejor y salieron a la calle o porque a lo mejor y estaban en su balcón viendo la vida pasar de los demás, se enteran de los chismes, nos volvimos como esta especie como de la ventana indiscreta hitchcockiana, ¿no? Así asomándonos a ver qué es lo que sucedía. Y pues para mí es todo un orgullo poder platicar contigo por primera vez. Espero que pues, nos volvamos a reencontrar. Evidentemente ahora que ya salga del horno, de la imprenta, tu compendio de cuentos, el ganador del premio. Y pues muchas gracias, Danush, por habernos acompañado. Ahora que nos decías que pues tú eres asiduo a Twitter, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? Ahora que lo lean y que te manden sus comentarios, quienes nos escuchan. Claro, pueden ahí hacer comentarios, críticas, mentadas de madre, lo que quieran. @DanushMB. Perfecto. Pues el link de todas formas está aquí abajo en la descripción para que le den clic, vayan a seguir a Danush, vayan y consigan su libro de COVID-19, son muy poquitos ejemplares, así que yo espero que ahorita que ya algunos tenemos los nuestros, pues si se acaban, salga segunda, tercera, cuarta edición y pues a ver cómo va envejeciendo con el tiempo. Te pongo ese reto que en unos 10 años nos pongamos a platicar ya tú con tus cuantos libros publicados y por supuesto como platicando de COVID-19, cómo nos ha tratado los años. Pues sí, ojalá. Y pues bueno, lo consiguen en Fondo de Cultura Económica y en Educal a 97 pesitos, pues está económico, vale toda la pena. El Fondo de Cultura Económica no tiene su nombre como mentira, es muy realista. Y sí, yo creo que de hecho lo van a encontrar ahorita si nos están viendo en la Feria del Libro del Zócalo. Ahí se acercan al stand y ahí lo van a tener. Y vas a estar presente en la presentación, valga la redundancia. Sí. Pues sí, hoy a las 6, con Cel Cabrera. Ok. Que también tiene un texto aquí. Cuando vean esto, pues estén atentos a las siguientes presentaciones. Sí. Nos vemos. Vale. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. A ti.